Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy celebramos la memoria litúrgica de un grande papa de inicios del medioevo, el Papa San Gregorio Magno. Y quisiera invitarte a que hiciéramos nuestra oración de este día considerando la vida de este santo, porque el mejor comentario al Evangelio está constituido justamente por la vida de los santos. Son ellos, con su experiencia de vida cristiana, con el modo como concretamente han encarnado el Evangelio, quienes hacen la mejor glosa del Santo Evangelio y nos ayudan entonces a entender diferentes aspectos. La vida de Gregorio es apasionante por tantos versos. Primero es el primer papa al que se le atribuye, al que se le añade este título de Magno, que como nos recuerda recientemente, nos ha recordado Benedicto XVI, justamente reflexionando en torno al centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, a quien también hay quienes proponen que sea llamado Magno, San Juan Pablo II Magno. Nos recuerda que el título de Magno es un título que se da justamente por las grandes hazañas civiles que ha tenido, porque han cumplido una obra de grande trascendencia. En la vida de Gregorio es miembro de una familia patricia romana, la gens Anicia, tenían sus propiedades principales en el monte Celio, en una de las 7 colinas de Roma, y era una familia ya cristiana desde varias generaciones atrás, y en un momento en el que el Imperio Romano había caído, ¿te acuerdas que había sufrido las invasiones primero de los bárbaros y después de los longobardos? De hecho, los longobardos llegaron ya en tiempos en que Gregorio ya era papa. Pues Gregorio logró hacer unos acuerdos de paz que fueron bastante benéficos y que dieron una configuración al imperio, bueno, no imperio, sino al Estado pontificio. Y justamente la obra civil y religiosa de Gregorio, pues hizo que el papado cobrara una grande pues prestigio en su momento. Pero vayamos por partes. Te digo, Gregorio era un hombre que se destacó también a nivel civil antes de ser consagrado obispo y luego elegido papa, porque llegó incluso a ser prefecto de Roma, el cargo más alto que alguien podía ocupar en el gobierno de la ciudad de Roma. Pronto el papa de la época lo hizo diácono y lo envió como embajador a la corte de Constantinopla, a Bizancio, donde se habían ido también a refugiar varias de las familias patricias, de las familias senatoriales de Roma, pues después o sucesivamente a todos estos invasiones que había sufrido Roma y que llevaron a la caída del imperio romano de Occidente, al que tuvo que subentrar después pues el papado, porque era la única autoridad que quedaba en la ciudad de Roma y que dio luego origen a que el Papa tuviera también un gobierno temporal, como se ve con toda claridad en el caso de Gregorio, que preocupado por su gente, pues también llevó a cabo una grande obra de caridad en la ciudad de Roma y de organización pues civil en lo que queda en las cenizas o en lo que quedó después de las invasiones. Yo, si justamente hoy te quisiera invitar a que hiciéramos esta oración en este día,
considerando la vida de Gregorio es justamente por eso, porque pues todos nosotros tenemos delante, después de esta epidemia y en las diferentes circunstancias en que vivimos, pues siempre la tarea también de construir nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra vida terrena, pero a la luz de los valores del Evangelio y impulsados también por la caridad cristiana, impulsados por las mociones del Espíritu Santo, que nos llevan a ser todos nosotros servidores del mundo, servidores de la alegría del mundo, servidores y constructores de la paz, de una cultura de diálogo, de una cultura del encuentro, en fin, factor que hace de cimiento y también de colante entre las diferentes sensibilidades y entre los diferentes pues, propuestas que hay en la sociedad. Gregorio, después de una experiencia de varios años como embajador del Papa en la corte de Constantinopla, vuelve a Roma y al volver a Roma ingresa al monasterio o a un monasterio benedictino, abraza la vida benedictina y Gregorio, inclusive en sus terrenos, en sus propiedades, ahí en el Monte Celio, construye un monasterio benedictino. Hasta la fecha, en lo que eran sus propiedades, existe una iglesia muy famosa en Roma, la iglesia de Gregorio Magno. Y allí se dedica a la vida contemplativa, a la vida también de oración. Y en un momento dado viene a la muerte del Papa, viene elegido pues como sucesor de Pedro, sucesor del Papa Pelagio, concretamente, y que es el Papa que lo había también nombrado primero diácono y mandado como embajador a Bizancio. Y pues la gente, el pueblo, como se estilaba en la época, los obispos eran nombrados o eran elegidos en una conjunción de entre los obispos y el pueblo. El pueblo y los obispos aclaman a Gregorio como papa y entonces Gregorio abraza, más como un peso que como alguna cosa que él hubiera deseado, el ministerio petrino y pues deja que sea el Papa Benedicto quien nos narre un poco de lo que fue la vida de Gregorio para que nosotros podamos meditar y considerar las cosas que nos pueden servir también para las tareas que hoy en día nosotros tenemos pues como cristianos. Dice Benedicto, a pesar de los múltiples compromisos vinculados a su función de obispo de Roma, nos dejó numerosas obras de las que la Iglesia, en los siglos sucesivos, se ha servido ampliamente. Además de su abundante epistolario, más de 800 cartas, nos dejó extraordinarios escritos, entre los que se distinguen los comentarios moral a Job, las homilías sobre Ezequiel y las homilías sobre los evangelios. Sin embargo, su obra principal y más conocida es sin duda la regla pastoral, que el Papa redactó al inicio de su pontificado con una finalidad claramente programática. Hasta aquí Benedicto XVI. Y esta obra de Gregorio, que es la regla pastoral, pues tenía un objetivo bien preciso y era, en medio del desorden de lo que había pasado en Roma después de la caída del imperio, pues Gregorio lo que quería era disciplinar la vida de los sacerdotes en una conjunción de oración y también de vida activa, de vida de servicio a su pueblo. Para San Gregorio, nos ha llegado el único testimonio antiguo sobre la vida del santo monje Benito, el santo en el que los antiguos vieron la imagen de Cristo y de todos los profetas. San Gregorio jamás se preocupa por elaborar una doctrina propia, con una originalidad propia. Más bien trata de hacerse eco de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Solo quiere ser la boca de Cristo y de su Iglesia en el camino que se debe recorrer para llegar a Dios. Gregorio fue un apasionado lector de la Biblia. Decía que el cristiano debe sacar de la Sagrada Escritura no tanto conocimientos teóricos, sino más bien el alimento diario para su alma, para su vida de hombre en este mundo. Deberíamos nosotros ahora preguntarnos con qué espíritu leemos las Escrituras y nosotros también buscamos en la Sagrada Escritura
el alimento diario para nuestra alma, o para vivir nuestra vida como hombres de este mundo. La humildad intelectual es la regla primaria, dice Gregorio, para quien trata de penetrar en las realidades sobrenaturales partiendo del libro sagrado. La humildad, obviamente, no excluye el estudio serio de la escritura, pero para lograr que este estudio resulte verdaderamente provechoso, permitiendo entrar realmente en la profundidad del texto, la humildad es indispensable. ¿Con qué espíritu, te repito, leemos las Sagradas Escrituras? Con este espíritu de humildad, con esta actitud interior de escucha, que realmente quiere escuchar la voz de Dios, que realmente percibe por fin la voz de Dios. Porque dice Gregorio, el que predica la palabra de Dios debe mojar su pluma en la sangre de su corazón. Así podrá llegar también al oído del prójimo. Se trata entonces de que antes de que nosotros hablemos a la gente, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a quienes tenemos cerca de Dios, nosotros hayamos hecho que la palabra resuene en nuestro interior, que la palabra verdaderamente nos toque. Esto es una cosa difícil para un sacerdote, por ejemplo, porque muchas veces tenemos que anunciar una palabra que a los primeros que interpela es a nosotros mismos, porque no es que nosotros al anunciar el Evangelio, al proclamar el Evangelio, es porque ya vivimos todo el Evangelio, sino los primeros destinatarios de esa predicación muchas veces somos nosotros mismos. Pero solo con esta actitud interior que escucha realmente y que percibe la voz de Dios es que podemos ser verdaderos discípulos, que podemos realmente anunciar a Jesucristo. Y no solo los sacerdotes, en general los cristianos. El ideal moral de Gregorio, que nos transmite a través de la regla pastoral y a través de las homilías sobre Job, el ideal moral consiste en una integración, fíjate bien, entre la palabra y la acción, entre el pensamiento y el compromiso, entre la oración y la dedicación a los deberes del propio Estado. Este es el camino para que lo divino descienda hasta el hombre y el hombre se eleve hasta la identificación con Dios. Integración entre palabra y acción, entre pensamiento y compromiso, oración y dedicación a los deberes del propio Estado. En otras palabras, la unidad de vida, que a Gregorio le interesaba mucho. Y el principio inspirador de San Gregorio fue siempre el tema que hemos venido considerando esta semana, la esperanza del cielo, una visión sobrenatural, ese cumplimiento en Cristo de todas las cosas. Y de aquí es que brotan los constantes llamamientos que Gregorio nos hace a la vigilancia y a las buenas obras. Pues vamos a pedirle hoy a este grande santo que nos ayude a nosotros que tenemos también la grande tarea de vivir el Evangelio en medio del mundo, en medio de mil ocupaciones, a vivir una santa unidad de vida, una integración de palabra y acción, de pensamiento y compromiso, de oración y dedicación a nuestros deberes de nuestro propio Estado, que parta de una contemplación atenta que busca realmente humildemente escuchar la voz de Dios y que nos llevará entonces a tener una grande esperanza del cielo, porque la mejor manera de comprometernos realmente con esta reconstrucción que tenemos que hacer de nuestra sociedad, de las estructuras sociales, esta renovación de todo después de esta epidemia, pues se brotará justamente de esa esperanza del cielo, de ese querernos comprometer precisamente porque es a través de ese empeño que nosotros conseguimos la vida eterna. Santa María, nuestra Madre, nos ayude también a ti y a mí a vivir este espíritu de contemplación y de acción, que sabe tomar la vida en serio, que no huye a sus responsabilidades concretas, pero que lo sabe hacer mirando a esa esperanza, teniendo fijos los ojos en esa esperanza de la vida eterna que anhelamos, del para siempre de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.